Este video es parte de una serie, así que te recomiendo que inicies por el primero, link en la descripción. Luego de un turbulento inicio y un relativamente tranquilo medio camino, nos encontramos en la recta final del tomo 2 de Yagateki Mininaru, donde empezaron a suceder muchas cosas de golpe al mismo tiempo, así que exploremos cada una de ellas por partes. La obra nos sitúa unos meses antes cuando Touko y Sayaka eran estudiantes de primer año. En esta oportunidad, Sayaka cumplirá la función de narradora y bueno, el asunto acá es que Touko le pide ayuda a Sayaka para rechazar una confesión, cosa que le extraña a Sayaka ya que a estas alturas Touko debería estar acostumbrada, y sorprendida, Sayaka confiesa que no creía que llegaría el chico que haría a Touko vacilar en su respuesta. Pero es entonces que Touko saca una carta y al leerla, Sayaka se da cuenta, la confesión vino de una chica. Touko dice que va a rechazarla pero no sabe qué decirle, entonces Sayaka le pregunta si la rechazará por el hecho de ser una chica, en un panel que no sé qué me hace sentir la verdad, porque no solo es la forma en la que Sayaka está dibujada, sino también la cara de Touko cuando voltea a verla. No sé, me da vibras de que se sorprendió por lo súbito de la pregunta de Sayaka, pero también me da la impresión de que empezó a sospechar que su amiguita batea para el otro lado. Pero bueno, por el contexto y los eventos subsecuentes dejémoslo en que fue lo primero. Touko dice que no es eso, sino que no tiene la intención de salir con nadie, sea hombre o mujer. Ambas chicas llegan al acuerdo de que esa es una buena respuesta y Touko va a buscar a la chica, no sin antes agradecerle a Sayaka por escucharla. Y bueno, con esto termina la conversación en esta escena. Ahora, como ya lo mencioné, Sayaka hace una labor de narración donde nos va compartiendo parte de sus pensamientos y también cierta información útil. Lo primero es que Sayaka tiene un ligero aumento del ego al ser Touko quien va a buscarla cuando está en problemas. Puede que no parezca la gran cosa, pero más adelante nos daremos cuenta de su importancia. Ahora, lo segundo, nos confirma que a pesar de que Touko parece alguien amigable y fácil de abordar, en realidad es alguien que no deja a los demás acercarse más allá de cierto límite. Y esto, si bien es un poco obvio, ¿no? Digo, cualquiera con un mínimo de comprensión lectora que haya llegado hasta acá ya debería saberlo, creo que la intención de Nakata Ninio con esto es mostrarnos que Sayaka, al igual que Matsuri, es alguien que puede leer a los demás de manera bastante precisa. Y bueno, también recalca que al ser este el caso, un amante está fuera de discusión. Pobre ingenua. Pero bueno, no es que estuviera equivocada, recordemos que esto fue antes. Digo, ¿qué iba a saber ella que meses después una nana con coletas y falta de afecto le iba a terminar comiendo el mandado? Entonces, Sayaka cierra diciendo que Touko no es de nadie y así está bien. Y mientras permanezca así, Sayaka será la más cercana a ella. Interesante lo que nos plantea este capítulo extra. Nota al pie, no importa. El punto es que gracias a esto se nos brinda un poco de contexto respecto a Sayaka, que digamos no había tenido mucho protagonismo hasta ahora, y me llama la atención su ubicación en el tomo. Si no me equivoco, esto fue un extra del tomo 1, o sea, esto salió incluso antes de que el Maki tuviera la oportunidad de cagarla, y sin embargo, lo vemos recién ubicado después de los capítulos 8 y 9 y antes del capítulo 10. No es que arruine el manga ni nada por el estilo, pero me hace preguntar, ¿qué los llevó, ya sea a la NIO o a la editorial, a tomar la decisión de quitar esto del tomo 1 y meterlo recién como un interludio en el tomo 2? Ahora, otra cosa interesante de este extra es que nos informa de la situación en la que se encuentra Sayaka, encontrando en su posición de persona más cercana a Touko una especie de zona de confort. El cómo cada lector interprete esto lo dejaré a criterio propio, aunque sí hay un factor que puede llegar a cambiar la perspectiva de dicha escena, y es que aún si nunca te leíste esta obra y no fuiste spoileado por osmosis cultural, creo que Nakata Ninio con esta interacción ya dejó más que claro que Sayaka es lesbiana y está enamorada de Touko, por lo que puede que algunos la tilden de tibia. Pero bueno, es algo normal a esta altura ya que todavía no sabemos el por qué está cómoda en dicha posición. Y nada, me parece bien que la NIO nos deje saber más sobre Sayaka, cimentando algunas bases y anticipándonos la forma en la que el personaje se va a desarrollar en el futuro. Si cambia en algo o no la ubicación que nos propone el tomo de esta escena, eso lo dejo a tu criterio. Dicho eso, ahora debemos hablar de
El capítulo 10 comienza con los enanos de primer año llegando al consejo. Fuera de su plática trivial, Yu al mirar a Touko piensa que todo sería más fácil si pudiera encontrar encantadora a esta persona que siempre se alegra de verla. Total, avanzamos rápido hacia el final del día y ahí el piojo pregunta cómo van los preparativos para la obra, haciendo que Touko y Sayaka le informen a sus pequeños inferiores, o kohais para que no suene tan feo, que tienen problemas con el guión. Sayaka explica que al parecer antes se encargaban de eso los del club de literatura, pero que ahora, al ese club estar enfocado solo en leer, carecen de escritores y si no consiguen a alguien que les eche una mano, tendrán que adaptar una historia anterior, cosa con la que Touko no está muy de acuerdo, ya que ella preferiría hacer algo original. Es entonces que les preguntan a los enanos si conocen a alguien que les pueda ayudar. Obviamente este par de inútiles no conoce a nadie y Yu miente de pésima forma haciendo que Sayaka la mire con cierta incredulidad. Continuamos con Touko diciendo que irá a la sala de profesores y luego se irá. Es entonces que Yu dice que ella se adelanta y posteriormente vemos a nuestra protagonista leyendo la novela de Koyomi mientras disfruta su juguito. Durante este momento de intimidad, Yu piensa en que sí, se le ocurre a alguien, de hecho es perfecta para el trabajo, obviamente refiriéndose a Koyomi, ya que encuentra su novela muy interesante y está más que segura que podrá crear un buen guión, incluso expresando que tiene mucha curiosidad por ver qué tipo de obra sería. Pero es ahí cuando su monólogo interno es interrumpido por la llegada de nuestro bombón de vicepresidenta Saeki Sayaka, quien le pregunta si eso es una novela. Yu se sorprende al verla y le pregunta si no estaba con Nanami Senpai, a lo que Sayaka responde que no, ya que para empezar viven en direcciones totalmente opuestas. No sé qué necesidad había de decir eso, pero bueno, Sayaka agrega que quería hablar con Yu. Y bueno, la cara de la Coletas nos dice que ya sabía la que se le venía. Sayaka pregunta si ella escribió esa novela, a lo que Koito-san dice que no, es de una amiga que le pidió que la leyera. Saeki pregunta ¿qué tal? Y Koito responde que es bastante buena. Es entonces que Sayaka le echa en cara que en efecto tenía a alguien en mente pero que decidió ocultarlo. Yu sin más remedio se disculpa. La vicepresi pregunta entonces el por qué esconderlo si nadie le obligaba a hacerlo. Ante el silencio de la protagonista, la hermosa güera haciendo uso de sus poderes para leer a la gente, le cuestiona si acaso le preocupa a Touko. Yu, tratando de disimularlo, le dice que ¿de qué habla? Siendo Nanami Senpai incluso podría asumir el papel protagónico. Sayaka le sigue un poco el juego, pero es entonces que deja de lado las formalidades y encarando a Koito-san le dice sí, cómo no, ¿me crees tan inocente? Yu, anonadada ante esta actitud por parte de Sayaka, solo alcanza a decirle ¿Saeki Senpai? Y Sayaka, con toda la arrogancia del mundo, responde lo sé, siempre he estado a su lado. Touko aparenta ser tenaz y confiable, pero en el fondo lidia con una inmensa presión, pero ese es su deseo, el ser presidenta del consejo, la obra, y aún así, tú se lo niegas. ¿Piensas interponerte en su camino? Yu, ante semejante alegación, solo puede responder con un tímido pero... Es entonces que Sayaka suelta la bomba al mencionar que la presidenta del consejo estudiantil de hace 7 años es la razón del por qué Touko está obsesionada con la obra, invitando a Yu a investigar más al respecto. Yu pregunta a Sayaka si no le preocupa ver cómo actúa Nanami Senpai, y esta muchacha, así, con toda la arrogancia de una diva y con la intención de marcar territorio, le dice a Yu que no hace falta que se preocupe, pues la tiene a ella. Así, por la cara, y procede a retirarse. Mira que si Sayaka hubiera sido la villana de la historia, esta hubiera sido una presentación de esas legendarias. Pero bueno, ¿qué te digo de esta confrontación? Es realmente magnífica. Refuerza lo visto previamente con Sayaka, pero me gustaría recalcar algo importante, y es que quizás se le note un poco más adelante a Yu, pero cuando se trata de Touko, tanto Yu como Sayaka son unas arrogantes, y es precisamente por el mismo motivo, el saberse la persona más cercana a Touko. Ahora, hay algo que nunca me terminó de cerrar del todo y es lo relacionado a Sayaka y su conocimiento respecto a lo de la hermana de Touko y cómo afecta esto a mi percepción del personaje, pero eso lo dejaré para otro día ya que no puedo desarrollar por completo el argumento sin spoilear casi que todo el manga y no es la idea, vaya. Así que si el manga confirma mi pensar, se los compartiré más a fondo en el futuro. Bien, una vez Sayaka se retira, Yu efectivamente comienza a indagar y damos inicio a...
Yu cuestiona a su maestro respecto a esto y él, sorprendido de que ya haya pasado tanto tiempo, nos da a conocer un nombre, Nanami Mio, confirmándonos que esa persona es la hermana de Touko. Yu pregunta si acaso Nanami Senpai no era hija única y su profesor responde que, bueno, ahora lo es, informándonos que Mio falleció hace 7 años en un accidente de tránsito, provocando que se suspendieran las obras del consejo. Y acá nos dan un elemento fundamental para esta historia. El profesor nos dice que todos la adoraban, incluso los docentes contaban con ella, todo giraba a su alrededor y que fue una gran presidenta del consejo, y cierra diciendo que Touko es igual, después de todo son hermanas. Entonces presenciamos un pequeño monólogo de Yu mientras se dirige al consejo, donde ahora sí se vislumbra la arrogancia de la pequeña Yu, al decir que no, se equivoca, Touko es tímida y no es que sea perfecta, todo es fruto de su trabajo, que sí, es cierto que lo hace por propia voluntad, pero ¿por cuánto tiempo más? Ahí, Yu se encuentra con Nanami Senpai y le pregunta si quiere que regresen juntas a casa, cosa que sorprende a Touko pero acepta encantada. O al menos eso es lo que nos dice Yu. Sin embargo, Yu con una mirada seria le dice que hay algo de lo que le gustaría hablarle. Posteriormente vemos a nuestras muchachas en un arroyo, al lado de un puente, y así, sin previo aviso, Yu le pregunta a Touko si quiere ser como su hermana, cuestionamiento que naturalmente sorprende a Touko viniendo de Yu. Yu le dice que su profesor se lo contó todo y lamenta si fue indiscreta. Touko entonces reflexiona diciendo, claro, aún hay gente que lo sabe, después de todo, es inútil tratar de ocultarlo, y comienza a saltar por el camino de piedra mientras atraviesa el arroyo. Yu pregunta si la razón para hacer la obra es, pero antes de terminar su cuestionamiento, Touko responde, sí, haré las cosas que mi hermana ya no pudo. Y Yu le pregunta si no puede renunciar a la obra, complementando con que a ella le agrada como es, y si bien no le parece raro querer ser alguien tan grandioso como su hermana, sí le recalca que se está excediendo y le preocupa, mientras Touko continúa alejándose con cada palabra de Yu. Sin embargo, nuestra prota no se rinde y le dice que habrá gente que la aceptará tal y como es, que no tiene que llegar a tanto y que son muchos más de los que piensa, porque, y ahí, Yu corta su speech, pero sus pensamientos complementan su discurso diciendo, yo conozco cómo eres en realidad y aún así quiero estar contigo y llegar a quererte. Sin embargo, con una sonrisa fría y una mirada vacía, Touko le dice a Yu, preferiría estar muerta antes de escuchar esas palabras. Touko entonces nos cuenta que todos querían a su hermana, por supuesto ella también, y no quería aceptar que se había ido, no podía hacerlo. Es entonces que decidió convertirse en su reemplazo, y cuando comenzó a actuar como Mio, todos quedaron encantados y empezaron a decirle que era especial. Touko le dice a Yu que me agrada volver a ser yo misma contigo, pero no puedo dejar de ser especial ante los demás. Entiendo tu preocupación y lo lamento, pero haré la obra contigo o sin ti. Mientras se da media vuelta y continúa cruzando el arroyo. Yu, ante el impacto de que le provocaron las palabras de Touko, intenta ir tras ella. Sin embargo, su cuerpo no le responde. Es entonces que Yu comprende lo arrogante que fue al creer que solo por tratarse de ella, Touko le haría caso. Entonces, tras reflexionar que no quiere perderla porque si no es de ella, ¿de quién entonces va a enamorarse? Y ya habiendo tomado su decisión, Yu vuelve a abrir la boca para gritarle a Touko que en realidad se siente sola, ya que si no lo estuviera no le haría falta enamorarse de nadie, que ni el lado perfecto ni el real quiere admitirlo, pero quiere estar con alguien y ahí es donde entra ella. Entonces, Yu, con la mentira más descarada del mundo, le dice que no se puede enamorar de ninguno de sus lados, ni ahora ni en el futuro, y le dice textualmente, no puedo enamorarme de ti. Así que cuando tu puta página de memes rancios de Yagakimi o Yuri en general saque por milésima vez el no te enamores de mí de Touko, ya sabes quién tuvo la culpa de semejante mamada. Y hablando de mamadas, esto es suficiente para que Touko voltee y le diga, ¿en serio? Pero
¿te quedarás conmigo? Y Yu, de la manera más hipócrita que se te ocurra, le dice, ya te lo dije, estaré contigo si me necesitas, así que solo dime lo que en verdad quieres, Nanami-senpai. Ay Dios, bueno, Touko le dice, quiero que me ayudes con la obra, quiero que te quedes conmigo, que no te enamores de nadie más, que no me odies y hoy podemos volver juntas de la mano. Todo esto mientras Yu acepta cada una de sus peticiones y ambas avanzan hasta quedar frente a mitad del arroyo. O bueno, quiero creer que era la mitad del arroyo porque el manga nunca lo muestra. Bien, luego de esto vemos a las dos caminando juntas tomadas de la mano, mientras Yu dice que es algo vergonzoso y Touko le resta importancia ya que nadie lo notará. Touko entonces le dice a Yu que la quiere. Y Yu, de manera seca, le dice que gracias. Entonces Nanami le pide que nunca cambie, a lo que Yu accede, pero en su mente dice que ella quiere cambiar, pero que mintió porque también está sola. Terminando el capítulo. Creo que no hace falta que te diga que este capítulo fue excelente en todo sentido, desde la confrontación de Sayaka y Yu hasta esta secuencia final. Y bueno, ya hace algún tiempo hice un video hablando de esta escena final, aunque si bien la analicé y expliqué, digamos que ese video fui más yo insultando al fandom que otra cosa. Pero bueno, ¿qué te puedo decir de esta escena? Es la representación perfecta de dos personas que están en su punto más bajo. Touko está aferrada a ser el reemplazo de Mio, aun si eso significa perder su único lugar seguro en el mundo. Hablo de Yu. Y en cuanto a Yu, bueno, ella misma te lo explica perfectamente. La soledad que siente es tan grande que está dispuesta a renunciar a sus propios deseos con tal de convertirse en el blanco de los caprichos de alguien que sabe que está igual o peor que ella. Para que te hagas una idea de lo mal que está esto, imagínate que tienes una amistad con una pareja abusiva y que tu amistad sabe y es consciente de que la están maltratando, pero que no se separa porque prefiere ese maltrato a quedarse sola. Es la misma situación, solo que en el caso de Touko no la llevan a ese extremo. Y nada, espero que después de esta explicación ninguno vuelva a cometer el error de romantizar esta escena, razón por la cual los estuve insultando por 16 minutos en este video de acá. Ahora, si sienten que algo está mal con esta escena, están en lo correcto, ya que aún nos queda revisar una última cuestión que sirve como complemento de la situación. Un pequeño extra que salió como capítulo X, quiero creer que ese X es por el 10 en número romano, nos muestra el momento del funeral de Mio, donde, imagino, entre amigos, familiares y docentes le dan sus condolencias a Touko por el fallecimiento de su hermana. El problema acá es que lo hacen con frases como trabaja duro en lugar de tu hermana, sé tan espléndida como Mio-chan, hazlo por tu hermana, sé como tu hermana. Y claro, yo antes me cagaba en los Nanami por ponerle semejante carga a Touko en un momento de luto, pero luego de leer, investigar y aprender un poco más, me di cuenta de que esto es un problema más de la sociedad japonesa que de una familia. Y para que veas que no te miento, tan solo veamos otra obra donde pasa algo similar, Naruto. Tan solo hay que recordar en cómo Fugaku presionaba a Sasuke para ser igual a Itachi. Acá es lo mismo. Esas palabras, quiero creer, no son malintencionadas. Pero claro, nadie se pone a pensar en el estado mental de una pobre niña que acaba de perder a su hermana mayor y que, gracias a las palabras de Touko, sabemos que estaba en pleno proceso de duelo, más concretamente en el estado de negación. Y llegan estas personas con esas condolencias, pues obviamente la pobre niña va a crecer con trauma y medio. Y efectivamente, Touko nos dice que a raíz de eso nació su idea de reemplazar a Mio, y al igual que su hermana, ella también podía ganar el favor de los demás. Es ahí cuando nos dice que la palabra querer es muy violenta, ya que frases como lo que me gusta de ti implican un si dejas de hacer esto, dejaré de quererte, y que la palabra querer es una atadura. Entonces, volvemos a la escena del capítulo 1 donde Yu dice que desconoce esa sensación especial. Touko continúa su monólogo diciendo: tú, que nunca has querido, me pareciste la persona más bondadosa del mundo, y en realidad lo eres. Me aceptas por completo, te quedas a mi lado sin más. Ahora que conozco esa pasibilidad, no quiero volver a estar sola. Es entonces que se intercala el final del capítulo anterior donde Touko le dice a Yu: te quiero y nunca cambies. Y en su mente dice: esa palabra es una atadura. Por favor, Yu, no te enamores de mí. Completando perfectamente la escena final del capítulo anterior y ahora sí, terminando nuestra aventura de hoy.
Luego de leer el capítulo X, uno entiende mejor por qué Touko volteó con Yu. Mejor dicho, uno puede entender mejor por qué Touko escogió a Yu. Si bien en el primer volumen uno ya podía más o menos inferir los motivos del por qué Touko casi que se enamoró de Yu de un momento a otro, acá en el volumen 2 la razón ya tiene nombre y apellido, y se llama Nanami Mio, complementando de manera magistral el primer volumen, y sobre todo esa escena final del primer capítulo. Y otra cosa a destacar es lo diferente que se perciben ambas protagonistas. Mientras Yu ve a Touko como alguien que puede hacerle compañía en el fondo del abismo, Touko ve a Yu como una luz en medio de esta oscuridad. Ese juego de perspectiva implícito en la historia simplemente me encanta. Ahora, hablando propiamente de todo el tomo, el volumen 2 de Yagate Kimi ni Naru me produce sentimientos encontrados porque por un lado, no es que haya empezado propiamente mal. Quiero decir, Maki sí es lo peor que tiene Yagate Kimi ni Naru por ahora, pero tampoco es que haya hecho tanto daño todavía. Y como te dije en el video anterior, si bien los capítulos 8 y 9 no son la gran cosa, cumplieron su función de informarnos sobre un par de cuestiones puntuales y de ser una última bocanada de aire antes de nuestra inmersión en aguas más profundas. ¿Y qué profundas, papá? El cierre del tomo 2 es sin duda lo que eleva nuevamente esta obra. Tuvimos los primeros pasos de Sayaka como personaje y sobre todo esta escena final nos informa qué tan mal están nuestras protagonistas. Pero lejos de ser esto algo malo, al estar la historia en sus primeros capítulos todavía, podemos usar esta escena como punto de referencia para ver cómo nuestras muchachas crecen como personas y como personajes. Además, insisto, la manera en la que se construyó y ejecutó esta secuencia final, tanto lo anterior como lo posterior, fue simplemente perfecto. Ahora, en cuanto a los personajes, creo que tanto Yu como Touko avanzaron sin haberlo hecho realmente. ¿A qué me refiero? Bien, si nos fijamos, las protagonistas siguen siendo en esencia las mismas que eran en el tomo 1. Lo que sucede es que se nos ha informado más sobre su sentir y su actuar y eso hace que se nutran como personajes, aunque sigan estando figurativamente en la misma casilla. Ahora, la que sí despegó bastante fue Saeki Sayaka, quien de momento, repito, de momento, se perfila para ser la principal antagonista de esta historia. Veamos si Nakatani Nio decidió ir por ese rumbo o si por el contrario le da una dirección completamente diferente al personaje, pero igual protagónico en la historia. En cuanto a las demás, a la pobre Akari se la margina cada vez más y más de esta historia al punto de que casi ni apareció en este tomo. Pero mira, voy a darle mi voto de confianza a Nakatani Nio ya que me demostró que puede hacer grandes cosas de golpe, así como lo hizo con Sayaka, así que estoy seguro de que Akari también tendrá su momento de brillar, ¿cierto? ¿Cierto? En cuanto a Koyomi, si bien se le agregó una característica útil para la trama, más que un personaje me da la impresión de que Nakatani Nio la está pensando más como una herramienta. Pero mira, confiemos en la sensei, yo sé que también tendrá su merecido desarrollo como personaje, quiero creer. En cuanto a los muchachones de la historia, Dojima, bueno, existe. A ver, no es que haya hecho algo mal, pero tampoco es que haya hecho algo bien. El tipo existe y ya. O sea, lo más destacado de él es que por algún motivo en Panini lo hacen hablar como si estuviéramos en los años 80. O sea, ¿qué es eso de que esa última pregunta estuvo bárbara? O, mendigo Maki, ¿qué carajo son esas expresiones, amigo? Y bueno, Maki es, por decirlo menos, el mayor tropiezo de Nakatani Nio en este segundo tomo. Tan solo hay que comparar su presentación con la de Sayaka y te puedes dar cuenta de todo lo que está mal con él. Pero Petit, no es justo porque no son personajes similares. O sea, sí, pero si has prestado atención te habrás dado cuenta de que a Nakatani Nio no se le dificulta eso de escribir a largo plazo, pudiendo retroalimentar de buena manera escenas y personajes con detalles que se revelan más adelante y de forma más orgánica en la historia, por lo que como mínimo es chocante que en la introducción de este tipo me meta una presentación de PowerPoint así de gratis. Pero... Bueno, ya para ir cerrando, Yagate Kimi ni Naru en su tomo 2 sigue por muy buen camino. Ahora que hemos llegado a aguas abisales, solo queda ver si nos mantenemos un poco más en el fondo o iremos subiendo de a poco de nuevo hacia la luz. La próxima vez que nos veamos se nos va a expandir un poco más el mundo de Yagate Kimi ni Naru y pasaremos un poco más de tiempo junto a Sayaka.
Como siempre, yo soy Petis y nos vemos hasta una próxima ocasión. Gracias.